Muy buenas noches para todos. Estamos continuando nuestro congreso de Zoom TV Latino titulado La Armadura de Dios. Y ya estamos aquí en la segunda presentación en esta noche. Antes de comenzar el tema, quisiera invitarlos a que ustedes inclinen su rostro allí para comenzar con una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en este hermoso lugar, por la oportunidad de estudiar tu Biblia, tu palabra libremente. Sabemos que vendrán los días donde no tendremos esta libertad, así que ayúdanos a atesorar estos momentos, aprovechar este fin de semana acá en la naturaleza para aprender de ti, Señor, para ser desafiados, para ser motivados por tu palabra. A esta hora, Señor, al comenzar este estudio, pido que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe y que este servidor no sea visto, sino que Cristo sea exaltado. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi presentación en esta noche es Solo Uno. Solo Uno. Ya verán por qué le he titulado a este tema de esa manera. Históricamente, numerosas personas han realizado actos extraordinarios de valentía o genio estratégico que cambiaron el curso de una batalla. Estas historias a menudo sirven para galvanizar la moral, inspirar resistencia contra adversidades abrumadoras y demostrar el profundo impacto que una sola persona puede hacer. Algunos ejemplos de la historia. Ustedes recordarán la historia de Juana de Arco y el asedio de Orleans. Ella fue una figura clave en la famosa Guerra de los 100 años. Esta adolescente campesina, Juana de Arco, desempeñó un papel decisivo en el levantamiento del asedio de Orleans en el año 1429. La situación era la siguiente: durante 6 meses, las fuerzas inglesas habían mantenido a Orleans bajo asedio y la moral francesa estaba por los suelos. Los franceses creían que la ciudad estaba al borde de la caída, lo que habría abierto al sur de Francia el control inglés. Así que esta joven, invocando la guía divina, Juana de Arco convenció al delfín, posteriormente Carlos VII, para que la dejara liderar una fuerza de socorro. Ella entró a la ciudad sitiada e inmediatamente revitalizó las tropas francesas con su fe inquebrantable y su valiente presencia. Lideró una serie de asaltos a las fortalezas inglesas, fue herida por una flecha, pero regresó rápidamente a la lucha. A los 9 días de su llegada, los ingleses se vieron obligados a retirarse y el asedio se rompió. Esta victoria marcó un punto de inflexión crucial en la guerra. Destrozó el mito de la invencibilidad inglesa y allanó el camino para la coronación de Carlos VII. ¿Cuántas personas? Solo una. Solo una. Hay otro ejemplo quizá más conocido para nosotros como adventistas del séptimo día. Desmond Doss, el médico Desmond Doss, objetor de conciencia, quien se negó a portar armas, también demostró su valentía extraordinaria durante otra batalla, la Segunda Guerra Mundial. Específicamente esta batalla de Okinawa en 1945, salvando docenas de vidas bajo fuego enemigo. El 5 de mayo, dice la historia, el año 1945, la compañía de infantería de Doss fue inmovilizada por un intenso fuego de artillería y ametralladoras japonesas. Y en este asedio, el famoso llamado Hacksaw Ridge, tras un abrumador contraataque japonés, los estadounidenses se vieron obligados a retirarse, dejando atrás muchos de sus heridos. Pero Desmond Doss, con su valentía, decide no retirarse. Desarmado, se quedó en la zona expuesta, arrasada por el fuego. Durante 12 horas rescató y bajó aproximadamente a 75 soldados heridos por el acantilado de 120 metros, uno por uno, utilizando una camilla sostenida por cuerdas. Como resultado de estas acciones de Desmond Doss, salvaron a muchos hombres que de otra manera hubiesen muerto o hubiesen sido capturados. Posteriormente recibió la medalla de honor, convirtiéndose en el primer objetor de conciencia en recibir la mayor condecoración militar del país. De nuevo, ¿cuántas personas? Solo una. Ahora, ¿por qué queremos hablar de este tema en el contexto de la armadura de Dios? Quiero introducir el tema con esta cita
que la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 311. Noten esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 311 nos dice: si Dios aborrece un pecado más que otro. Oiga, nada más como comienza la cita debería llamarnos la atención, ¿cierto? Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Qué tremenda cita, ¿cierto? Cuando pensamos en los pecados que Dios más aborrece, quizá a nuestra mente puede venir una lista larga de pecados, ¿cierto? El adulterio, la hechicería y todas esas listas que encontramos en la Biblia. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente pensamos que la indiferencia y la neutralidad en una crisis también son consideradas aborrecibles para con Dios? Qué interesante eso. Es algo que nosotros no pensamos. Estamos entonces en el contexto de guerra. Quiero hablarles de guerra, quiero hablarles de batalla. ¿Por qué? Porque si hablamos de armaduras, tenemos que hablar de conflicto. Pero vamos a hablar desde la perspectiva del gran conflicto. Y voy a utilizar una historia en la Biblia que nos ayuda a ilustrar este gran conflicto que existe hoy entre el bien y el mal y cómo nosotros podemos enfrentar ese conflicto. Y es una historia que mi mamá solía leerme cuando era niño y me la leían en la escuela sabática: David y Goliat. Vamos a ir a esa historia, pero antes de entrar a los detalles de la historia, es muy interesante que cuando miramos los dos caracteres principales de esta historia, David y Goliat, vemos que David es un tipo de Jesús y Goliat es un tipo de Satanás. Algunos paralelos interesantes entre David y Jesús. Tanto David como Jesús nacieron en Belén, un pueblo considerado sin importancia en ese tiempo. David también fue un pastor, un papel que más adelante Jesús también tomó, y él es descrito en Juan capítulo 10 como el buen pastor. Tanto David como Jesús fueron ungidos. Por David por Samuel, y Jesús fue ungido por Juan, o bautizado por Juan y ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Las profecías que hablan que el Mesías vendría de David, el mismo David da esa profecía en algunos de sus salmos. A Jesús se le refiere en los evangelios como el hijo de David. Tanto Jesús como David experimentaron periodos donde fueron perseguidos, donde tuvieron también que escapar por sus vidas. David fue traicionado por su consejero Ahitofel, quien se unió a Absalón, mientras que Judas también traicionó a Jesús con un beso. Ambos experimentaron la burla y el abuso de otros. Shimei maldijo a David mientras él huía, mientras que muchos se burlaron de Jesús en su crucifixión. Ambos sufrieron también angustia emocional. David en el Monte de los Olivas y Jesús en el huerto del Getsemaní. Tanto David como Jesús mostraron siempre un espíritu perdonador. David hacia Saúl y muchos de sus enemigos, y Jesús también hacia sus enemigos. David se ve como el tipo de Jesús, como aquel que protegería a su pueblo de sus enemigos. Y si hay duda del paralelo, el Salmo 22 escrito por David comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras que Jesús dijo mientras estaba en la cruz. David fue el único valiente que peleó contra este gigante Goliat, mientras que Jesús fue el único que pudo vencer a Satanás. Ahora usted podrá preguntarse, bueno, ¿por qué hablar de David en el contexto de la armadura de Dios? Quiero que vayan conmigo al libro de Efesios, el capítulo 6, y ustedes van a escuchar mucho de este pasaje, porque el tema de la armadura de Dios es tomado de este pasaje, Efesios capítulo 6. No es mi propósito, sé que los pastores lo van a hacer, de estudiar en detalle cada uno de estos elementos de la armadura, pero quiero solamente enfatizar un aspecto aquí
en este pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11, la palabra de Dios nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Nótese aquí que el apóstol Pablo está animando a los creyentes a que se vistan ¿con cuánta de la armadura de Dios? La necesitamos toda, ¿cierto? Y hay varios elementos que se mencionan allí, pero quiero que noten que esa misma expresión que se utiliza en Efesios 6:11 también se utiliza en Romanos 13:14, pero esta vez ya no se habla de armadura, se utiliza la misma expresión de vestirse. Pero noten cómo lo dice Romanos el capítulo 13 y el versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14 nos dice: al contrario, ¿vestidos de quién? Del Señor Jesucristo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, Efesios 6 dice: vístanse de la armadura de Dios, pero Romanos 13 dice: vístanse de Cristo. La armadura de Dios entonces es ¿qué? La armadura de Dios es Cristo. Ahora, si Cristo es la armadura de Dios, al vestirse de la armadura de Dios me estoy vistiendo de Cristo, de su justicia. Y si David es un tipo de Cristo, entonces es una buena idea ir a la historia de David, esta historia específica, para ver cómo David peleó, porque la forma en cómo David peleó es la forma en cómo Jesús pelearía. David es un representante de Cristo en esta batalla. Ahora, brevemente mencionando un poco acerca de Goliat. Goliat, como dijimos, es un tipo de Satanás también. Ambos son representados como los últimos enemigos del pueblo de Dios. Goliat desafía al Dios de Israel y Satanás es presentado como un adversario espiritual. Goliat desafió al pueblo de Israel por 40 días. Jesús también es desafiado o tentado por Satanás 40 días en el desierto. Goliat es presentado como un guerrero violento y formidable, y Satanás es asociado con la violencia, conflicto y opresión. Ambos, Goliat y Satanás, inspiran temor y parálisis en el pueblo de Dios. Los israelitas huyen de Goliat, mientras que el poder de Satanás comúnmente es una fuente de temor en las vidas espirituales de los creyentes. Pero curiosamente, Goliat es vencido en su cabeza, en su frente, por David. Jesús nos dice en las Escrituras en Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás también. Ambos son vencidos por la cabeza. Así que estos solamente son algunos elementos que nos muestran que cuando leemos esta historia deberíamos leerlas desde la perspectiva más amplia del gran conflicto. Ahora sí, vamos a la historia, vamos a entrar a unos detalles. Vayan conmigo entonces al libro de Primera de Samuel, el capítulo 17. Primera de Samuel, el capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Voy a tomarme el tiempo para leer este pasaje para el contexto del conflicto que nosotros vamos a repasar en esta noche. Primera Samuel capítulo 17, versículos del 1 al 11. La palabra de Dios nos dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Usted aquí puede imaginarse cómo están cada uno de los ejércitos organizados. Hay un valle en la mitad, cada uno acampando el uno en contra del otro. Los filisteos, versículo 3, estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando en el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y 1 palmo de altura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5,000 siclos de bronce. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce en la espalda. El asta de su lanza era como rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Delante de él iba su escudero.
Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros, ¿cuántos? Un hombre, uno solo, es el título de mi tema, un hombre, perdí el texto, un hombre, versículo 8, que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Interesante aquí la guerra. Aquí entonces Goliat representando el campamento de Satanás y su ejército, y Saúl y el ejército de Israel representando el campamento de Dios y su ejército. Había una guerra entre estos dos pueblos, y la Biblia nos dice que este paladín desafió el ejército de Israel por 40 días. Pero algo curioso aquí es que, ¿por qué nadie fue? ¿Por qué tenían todos temor? Al ir a los detalles de este gigante Goliat, podemos quizá entender un poco el temor del ejército de Israel. Por ejemplo, hablando de la estatura, si convertimos eso a la medición actual, era aproximadamente 2.9 metros, aunque Ellen White nos dice que era aproximadamente 3 metros y medio. El peso de su armadura, por ejemplo, la cota de malla, que se dice que eran 5,000 ciclos de bronce, eso son aproximadamente 57 kilogramos. El hierro de su lanza, que eran 600 ciclos de hierro, era aproximadamente 6.8 kilogramos. Así que no solamente eso, sino que su armadura era completa, no había nada en su cuerpo descubierto, a excepción de la visera que él tenía en su casco. Se veía un enemigo invencible. Su armadura era muy pesada, no solamente era alto, sino que era fuerte. Era un hombre experimentado en la guerra, quizá nunca había perdido una batalla. Y él sale a desafiar al ejército de Israel. ¿Y llama a cuántos? Solo a uno. Pero qué triste, ni siquiera uno solo salió. A ver, yo les hago una pregunta, queridos. ¿Quién debería ser, en el orden natural de las cosas, quién debería ser ese hombre en el ejército de Israel? El rey Saúl. No solamente porque era el rey, pero si fuéramos a juzgar por las características físicas, ¿quién era el más alto en ese ejército? De hecho, vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Ustedes recordarán que cuando comienza el pueblo a buscar a un rey, hay algo que el pueblo le gustó de Saúl. Veían a un hombre fuerte, fortachón. 1 Samuel capítulo 9 versículos 1 y 2 dice: había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de una benjamita. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. Ahora noten este detalle: entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Si fuéramos a juzgar por características físicas, por estatura, el más alto del pueblo de Israel, ¿quién era? Era Saúl. No solamente era el rey, quizá era el más fuerte, quizá era el más experimentado, pero era el más alto. Pero el rey no va. No hay un hombre que vaya a pelear contra el gigante. El rey está desesperado. El rey siente que está peleando la batalla y recurre a métodos que muchas veces se utilizan en el mundo y que podemos nosotros estar tentados a utilizarlos en la iglesia también. Utiliza métodos vamos a leerlo aquí en el versículo 25, en 1 Samuel, regresemos al capítulo 17, versículo 25. La lisonja, vamos a leerlo aquí, nos dice: cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grande riqueza, le dará una hija, eximirá de tributos a la casa de su padre. No hay nada de malo en eso en sí,
que hayan ciertos incentivos, pero aún y con esos incentivos, el pueblo, nadie decide ir. Por 40 días, Goliat desafió a Israel. Pero hay un detalle bien interesante de esos 40 días. Vamos al versículo 16. 1 Samuel capítulo 17, versículo 16. Noten aquí cómo la Biblia lo describe. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ahora, ¿qué pasaba en la mañana y en la tarde en el pueblo de Israel? Una expresión muy común, mañana y tarde. Debían estar ofreciendo sacrificio, ¿cierto? Ahora, no leemos esos detalles en la historia acá, pero qué interesante, el paladín salía justo a la hora, quizá aproximadamente a la hora de los sacrificios, de la adoración. No sabemos si el pueblo estaba adorando o simplemente estaba intimidado, escondiéndose. Quizá en el momento en donde ellos deberían estar reforzando su fe adorando a Dios, este enemigo venía a intimidarlos, venía a interrumpir quizás sus momentos de devoción, a interrumpir quizás sus momentos de conexión con Dios. Tarde y mañana los desafiaba, les decía, ¿quién va a salir? Y es aquí, en este contexto, cuando aparece David. Vamos a leer el versículo 13. 1 Samuel capítulo 17, versículo 13. David va porque 3 de sus hermanos están allí en el campo de batalla. Nos dice acá en versículo 13 de 1 Samuel capítulo 17. Nos dice, y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. 3 hermanos de David. ¿Para qué el padre envía a David? Versículos 17 y 18. Y dijo así Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes. Llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. El padre estaba preocupado por sus hijos que estaban allá. Ahora, aquí hay algo curioso. Después del rey, y esto quizá no es tan claro en el texto, pero después del rey, ¿quién debería ser la segunda persona que debió haber salido? Si nosotros miramos y analizamos un poco el hermano mayor de David, justo en el capítulo anterior, Eliab, leamos un poco acerca de Eliab, en 1 Samuel 16, versículos 6 y 7. ¿Recuerdan cuando Samuel es enviado a una misión para ungir al siguiente rey de Israel? El primero que le llama la atención a Samuel es Eliab. ¿Por qué le llamó la atención Eliab? Nos dice acá versículo 6 y 7 de 1 de Samuel 16. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio él a Eliab y se dijo: de cierto, delante de Jehová está el ungido. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo ¿qué? Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El capítulo 17 de Samuel nos explica por qué Dios no escogió a Eliab. Eliab no tenía la valentía que Dios requería de un rey. No tenía la valentía y el coraje que Dios requería de uno de sus siervos. Entonces los líderes no están yendo. Los miembros de la iglesia no están yendo. La familia no va tampoco. La pregunta es, ¿quién va? ¿Quién va? Solamente se necesitaba uno. ¿Saben? Yo escucho muy común cuando hago obra misionera, visito a las personas. Siempre hay veces hay obstáculos. La esposa dice: bueno, yo estoy esperando que mi esposo tome la decisión para yo tomarla. O estoy esperando que mis hijos también tomen la decisión para yo tomarla. O estoy esperando que el pastor haga para yo hacer. O estoy esperando que el anciano haga para yo hacer. Y siempre todos están esperando al otro que haga para yo hacer y al final nadie hace nada.
Estaban todos esperando que el rey hiciera algo y no hacía nada. Estaban esperando que quizá Eliab hiciera algo, pero no hacía nada. Y al final nadie hacía nada. Queridos hermanos, queridos amigos, yo creo que hoy estamos en un conflicto mucho más grande. Tenemos un enemigo mucho más grande que Goliat, que continuamente, la Biblia le llama el acusador de nuestros hermanos, continuamente está acusando, continuamente está atacando el pueblo de Dios. Y Dios hoy pide al menos uno. Él necesita más, desde luego. Pero ¿quién va a ser esa persona que va a hacer la diferencia en su iglesia, en su hogar, en su comunidad? Y va a pelear las batallas de Dios. Noten el carácter de David. Qué interesante este joven, algunas de las características de él y por qué es un tipo de Jesús. Versículo 26. Cuando David escucha las maldiciones de este gigante, de este paladín, note lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía celo por Dios. Él no estaba tan preocupado por su propia conveniencia, él estaba preocupado por el honor de Dios. ¿Cómo es que no hay nadie, decía David, que vaya y vindique al Señor de los ejércitos? ¿Cómo es que ustedes le permiten a este enemigo deshonrar a Dios? ¿Sabe? ¿Vamos a permitir nosotros que Satanás siga deshonrando la iglesia de Dios? ¿Sabe? Es muy triste a veces cuando Satanás se la sale con las suyas. Cuando Dios queda mal, cuando la iglesia queda mal. Es muy triste eso. Pero ¿dónde están los Davids? ¿Dónde están los Davids de hoy? ¿Dónde están los representantes de Jesús que van a decir: no, yo voy a pelear por Cristo, yo voy a hacer mi parte, yo voy a honrar su nombre? Te invitamos a la Escuela de Teología Ancla con el pastor Esteban Bor. Ancla es un programa avanzado de formación teológica a través de un estudio profundo de las Escrituras. Busca fortalecer el conocimiento y la comprensión con un enfoque especial en los distintivos doctrinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Simplemente inscríbete llamando a nuestro teléfono o ingresando a la página web suntvlatino.org. Ahora Eliab, que era el que debería ir, se siente celoso. Mira lo que nos dice ahora el versículo 28. El versículo 28 dice, al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? En otras palabras, este no es tu lugar, sigue con tus ovejas. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Saben, muchas veces vamos a encontrar personas que entran a la iglesia con el primer amor, con el primer celo, quieren hacer algo para Dios, pero quizá nosotros las desanimamos. No tienes experiencia, no estás preparado para esto. De hecho, noten cómo el rey, cuando escucha acerca de David, miren cómo el rey, la primera impresión del rey de David. Nos dice acá en el versículo 31 al 33, versículos 31 al 33. Fueron oídas las palabras que había dicho David, y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de este, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sabe? Muchas veces nosotros podemos desanimar a la gente que viene con toda la energía en la iglesia, nuevas personas, y decimos: no, pues todavía no podemos permitirle. Ahora, con esto no estoy diciendo que debemos colocar gente sin experiencia en los puestos claves de la iglesia,
Pero si alguien quiere hacer algo, guíela y permite que desarrolle sus talentos para Dios. El rey le dice a David, tú no estás listo. ¿Pero quién tenía la razón? Por supuesto, el rey no tenía la razón. El rey era el que debería estar peleando. ¿Pero qué pasó? Saben, cuando los que debemos hacer el trabajo no lo hacemos, Dios va a levantar quizás las personas menos probables. Los que están detrás del rebaño, los que están tendiendo ovejas. Ahora, yo he leído comentarios sobre esta historia y algunos dicen, bueno, no, David era un poco engreído, era un poco orgulloso, se la creía mucho, creía que era el mejor. Y aunque David cayó en el orgullo en algunas ocasiones en su vida, pero creo que en esta ocasión no era eso lo que lo motivaba. ¿Por qué estaba él tan seguro que él podía ganar esta batalla? Y aquí está uno de los puntos principales de mi sermón en esta hora. ¿Por qué estaba él tan seguro? ¿Era presuncioso? ¿Era presunción de su parte? Miremos lo que dice los versículos 34 al 37. Estos versículos son claves aquí. Versículos 34 al 37. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo herida y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Qué preparó a David para la guerra? David comenzó siendo fiel en las cosas pequeñas. David comenzó a ser fiel a Dios aun cuando nadie lo estaba viendo. Quizás su padre solo sabía lo que le estaba haciendo allí con las ovejas. Qué interesante, hay algo especial acerca de ese oficio de las ovejas en la Biblia, ¿cierto? Ustedes pueden pensar en otro gran líder que se preparó cuidando ovejas. Moisés, ¿cierto? ¿Cuántos años? 40, es otro número muy común. Hemos hablado de 40 acá, ¿cierto? Solía, cuando enseñaba en una escuela en Colombia, les decía a los chicos, hablándoles de la importancia de la fidelidad en las cosas pequeñas y la verdadera educación. Yo les preguntaba, bueno, imagínense que hoy hubiese una escuela cuyo curso es de 40 años y usted mira el currículo, y el currículo, algunas de las clases son cuidar ovejas, darles de comer, darles de beber, guardarlas en la noche en el establo, por 40 años. ¿Se inscribiría a ese curso? Yo quizá tampoco, ¿cierto? 40 años. Y no hay mucha variedad, casi lo mismo, ¿cierto? Trasnocharse con las ovejas. Pero vaya escuela del Señor en medio de las montañas, que lo preparó a Moisés para ser uno de los más grandes líderes y tener que lidiar con un ejército o un pueblo rebelde, como el pueblo de Israel. ¿Saben? No esperen a que el rey, el líder o cualquier persona les diga qué hacer. Lo que Dios te ha dado a la mano, hazlo para Dios. Consulta desde luego a tus líderes, pide consejo. No pienses ahora que ya, porque solamente Dios y yo, entonces yo hago las cosas independientes. No, consulta a tus líderes, pero no esperes a que alguien te diga lo que tienes que hacer. Recuerdo yo una vez hablando con una hermana, le veía un gran potencial en otras áreas del ministerio, y entonces yo le decía, hermana, ¿y no consideraba hacer esto? Y dijo, no, yo no me muevo hasta que mi pastor o hasta que yo escuche que alguien me diga que me mueva. Y a veces dependemos tanto de un hombre que nos diga qué hacer, de una persona, que no tomamos la iniciativa de hacer aquello que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. David no olvidó la experiencia pasada, cómo Dios lo había guiado en el pasado y por eso podía tener confianza en el presente. Ahora, otro detalle interesante, yo no creo, al menos esta es mi observación, yo no creo que David siempre tuvo esta superfuerza. Estos relatos que David está hablando acá están curiosamente después del capítulo 16.
Y en el capítulo 16 es donde nosotros vemos el ungimiento de David, donde, aunque eso es un acto simbólico, pero el aceite con que era ungido, sabemos en la Biblia, representa el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Dios confirma su llamado, lo equipa en ese llamado, y David comienza a demostrar ciertas cualidades excepcionales, pero aún no había ocupado el trono. Aún seguía con las ovejas. ¿Qué fue lo que capacitó entonces a David? El Espíritu Santo. David recibió el Espíritu Santo por ser fiel en las cosas pequeñas, y el Espíritu Santo lo calificó, lo capacitó para hacer su trabajo mejor, que luego lo llevaría al trono. ¿Qué necesita el pueblo remanente final en este último gran conflicto? Igualmente, lo que el pueblo remanente final necesita es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos será dado y que nos vestirá de toda la armadura de Dios. Interesante, David habla del león y el oso, ¿cierto? El león es un símbolo ¿de quién? Puede ser de Jesús, pero también puede ser un símbolo del diablo, ¿cierto? De Satanás. Sí, por medio de Cristo nosotros podemos ser invencibles. Y el Salmo 91 dice que hollaremos al león y al dragón bajo nuestros pies. Dos símbolos de Satanás. Qué interesante que el Salmo 91 es escrito en el contexto del tiempo de angustia, cuando las plagas estén cayendo. Por la gracia de Cristo, nosotros podremos vencer al enemigo. Pero eso no va a ser algo que de la noche a la mañana usted va a recibir. Hoy, la fidelidad mía hoy es la que me va a preparar para ese día. ¿Dónde están los que están haciendo diferencia? ¿Dónde están los que estamos haciendo diferencia? Quizá aquí los haya. Quizá para ti esto es una confirmación de que estás en el buen camino. Quizá para otro es un desafío. Bueno, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para Dios. ¿Saben? Me preocupa que en el tiempo en que estamos viviendo, soy un convencido que estamos llegando ya a los últimos tiempos de esta historia, los tiempos finales. Y yo sé que solemos decir esto cada año, pero a medida que pasan los años, vemos un cumplimiento más claro de las profecías en el mundo político, en el mundo religioso, las catástrofes naturales. Miren aquí en Jamaica y Cuba lo que está sucediendo, y cada vez se intensifica. Así que a medida que lleguemos a este tiempo final, debemos intensificar nuestros esfuerzos para trabajar por Cristo. Sí, no debemos nosotros pelear esta batalla como el ejército de Saúl y Saúl mismo. Ellos estaban allá atrás esperando qué iba a pasar. Bueno, vamos a esperar qué va a pasar. A veces estamos a la expectativa, vamos a esperar qué va a pasar. Tú y yo tenemos que tomar una parte activa en este conflicto. ¿Saben? La armadura de Dios, si ustedes la observan, tiene algunas piezas que son defensivas, pero tiene otras piezas que son ofensivas. El casco, por ejemplo, el yelmo, ¿es ofensivo o defensivo? Es defensivo, ¿cierto? Protege la cabeza, una parte muy importante en el cuerpo. Pero la espada, bueno, puede ser defensiva, pero también puede ser ofensiva. Es decir, en este conflicto debemos nosotros tener la parte defensiva, donde uno se fortalece, la oración, el estudio de la palabra, pero necesitamos también la parte ofensiva, el coraje, la fe, la testificación. Porque si yo solo oro pero no hago nada, si yo solo oro pero no trabajo por Cristo, no me involucro en la ganancia de almas, entonces mi oración no va a tener la oportunidad de demostrarse por medio del poder de Cristo en la acción. Nuestra fidelidad entonces en los deberes comunes de la vida nos prepara para tener éxito en la obra de Dios. Ahora yo quiero avanzar, versículo 38 y 39. Ya estamos terminando. 1 Samuel 17, versículos 38 y 39. Nos dice el relato bíblico: Saúl vistió, versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas. Recuerden que en el versículo anterior le había dicho: ve y que Jehová sea contigo. Le dio la bendición, pero ahora Saúl dijo: pero tienes que ir con mi armadura.
Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca habían hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. En esta batalla, tú no debes pelearla con la armadura de otros hombres, debes pelearla con la armadura de Cristo. A veces tú quieres que la experiencia de otros sea tu experiencia. O a veces nosotros como líderes queremos que otros lo hagan como yo lo haría. Pero en esta batalla, aunque la experiencia de otros es útil, y aunque el consejo de otros es útil y siempre debemos estar abiertos a recibirlo, tú tienes una individualidad, tú tienes una armadura que usar, que Cristo la ha preparado solo para ti. David dijo: rey, no puedo usarla. De hecho, ni había sido entrenado en ella. Y David decide ir sin armadura. Ahora, para algunos diría, eso es una locura. Primero, David se describe como alguien chaparro, alguien pequeño. No tiene experiencia en la guerra, solamente con ovejas, y va sin armadura. Alguien diría, qué locura. Pero, ¿cómo va David? Vamos a leer el versículo 40. El versículo 40 nos dice: luego tomó en la mano su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Ahora prediqué este mismo mensaje allá en el lado inglés, y alguien se me acercó y me dijo: ¿sabes por qué tenía 5 piedras? ¿Por qué cogió 5 piedras? Nunca me lo había preguntado. Me dijo: porque Goliat tenía 4 hermanos, él quería bajarse a los 5. No sé hasta qué punto, es una probabilidad, no sé, pero si quería hacer eso, tenía una piedra para cada uno, era muy bueno. Sabía que iba a ser a su objetivo. En fin, el punto aquí es que él coge lo menos pensable, lo que él sabía hacer, su sling, su honda y sus piedras y su cayado. Mi pregunta para ti es: ¿qué tienes tú en la mano? ¿Qué tienes? A veces decimos: bueno, yo necesito tanto presupuesto para trabajar para Dios. O quizá necesito este grado, este título para trabajar para Dios. No me malentiendan, esas cosas son importantes, ¿okay? Van a añadir a lo que yo pueda hacer por Dios. Pero no debemos esperar hasta que tenga eso para hacer algo. David tenía algo en la mano. ¿Saben qué es lo que tienen la mayoría de personas hoy en la mano? Un teléfono. En mi iglesia no, y iba para el teléfono. En una de mis iglesias decidimos comenzar un ministerio de evangelismo digital, donde la conferencia, nosotros le decimos a la conferencia: bueno, quiero que en mi iglesia hagamos evangelismo digital, así que el requisito es que tengamos una página de Facebook. Y la conferencia han diseñado unos ads en Facebook profesionales, muy bien hechos, donde los colocan en nuestra página, pagan a Facebook para que uno alcance la comunidad. Y es muy sencillo: ¿quieres que oremos por ti? Y tiene un mensaje así de oración y una imagen que apela a la oración. Y es increíble, cientos de personas le dan clic a eso, cientos de personas. Y comenzamos a interactuar con ellos. Muy interesante, algo que también he notado en los últimos años. Cada vez la lucha y la guerra espiritual con fuerzas demoníacas se están volviendo muy común ahora. Muy común, y eso me hace pensar en la cita que Ellen White dice que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, el poder satánico se comenzará a ver más manifiesto, porque mucha de la gente con que uno interactúa ahí tiene casos de esos. Cada vez se hace más común, y eso está pues añadido a otros problemas emocionales y mentales también. Pero para gloria de Dios, personas que en la iglesia nunca habían estado activas dijeron: oh, ¿puedo hacer algo para Dios?
Y hoy tenemos un número de personas ya asistiendo a la iglesia, estudiando tomando estudios bíblicos y preparándose para el bautismo. ¿Qué tienes tú en la mano? Lo que tengas en la mano, por sencillo que sea, santificado con el poder de Dios, puede hacer maravillas. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Y con eso dividió el mar, sacó agua de la roca, las plagas de Egipto con una vara. ¿Qué tienes tú? Yo sé que Cristian tiene el violín y muchas otras cosas más. Yo tengo mi computadora. ¿Qué tenemos nosotros para hacer por Cristo? ¿Estamos esperando tener tierra, dinero, equipo, una computadora para trabajar? ¿Qué tenía David? Pero ¿será que fue las piedras lo que le dio la victoria? ¿Será que fue su habilidad, que era un buen tirador? Veamos los versículos 45 al 47 de la historia. Versículos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes, 1 Samuel 17, versículos 45 al 47. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vea qué interesante que él no menciona las piedras ni la onda. ¿Vieron el detalle ahí? Él no confiaba en su onda ni en sus piedras. Él las veía solamente como un instrumento útil, pero su confianza estaba en el Señor de los ejércitos. Él dice de nuevo, versículo 45, lo estábamos leyendo: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¡Wow! Y hoy mismo entregaré tu cuerpo los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? Y entonces, ¿por qué tememos, queridos? No temamos. ¿Estás pasando por alguna lucha en esta noche? ¿Sientes que las pruebas son tan abrumadoras que ya están acá en el cuello y ya me están ahogando? No temas. Esta batalla es de Dios. Y cuando tú, aún imperfectamente, aún en el primer esfuerzo de asirte al poder de Dios, Él toma eso, cuán débil sea, y lo puede convertir en una batalla a favor tuyo. Solo cae tembloroso a las manos y a los brazos de Jesús. Dile: Señor, quiero luchar contigo esta batalla. Entre más nos acerquemos al fin, necesitamos depender más de Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿Sabe? Y yo sé que muchas veces es la tentación de uno, en especial cuando uno tiene experiencia, ya va cogiendo experiencia en algo. Hace poco yo meditaba y yo decía: oye, el Señor me reprendió. Cuando yo recién estaba comenzando a predicar, estaba tan nervioso que sentía que necesitaba orar más. Pero ahorita, como ya estoy como que cogiéndole la cancha, como decimos, como que ya oro, pero no oro tanto como antes. Señor, ayúdame a siempre depender de ti y no de mis habilidades o mi experiencia. Mira, el mismo David que estamos aquí estudiando, miren lo que él dijo en el Salmo 27. El Salmo 27, miren lo que dijo el mismo David. Salmo 20, versículo 7. 20, versículo 7. Estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. Sí, los carros y los caballos están allí por algo, pero en realidad el que da la victoria es Cristo Jesús. Y esta victoria la leemos, los últimos versículos. Volvamos al capítulo 1 Samuel 17, versículos 49 al 51. Versículos 49 al 51.
nos dice, metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Dios ese día dio victoria en Israel. Es interesante que Ellen White describe esto en el libro Patriarcas y Profetas, que el rey lo tomó por menos, dijo, este no puede hacer nada conmigo, y se agacha, mira por su visera porque él era de poca estatura, pero David aprovecha ese momento y le clava la piedra en su frente. Lo que aparentemente era su desventaja terminó siendo su ventaja, su estatura, su debilidad. Quiero terminar con esta cita del Espíritu de Profecía que nos impulsan, que nos animan a que nosotros hoy tomemos un lugar de parte de Jehová de los ejércitos. Libro de la Educación, página 54, nos dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y también de mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Volviendo a la cita con que comenzamos, ¿qué es lo que a Dios le disgusta? La neutralidad y la indiferencia en tiempo de crisis. Por eso Dios necesita este tipo de hombres y mujeres. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 107. Hay gran necesidad de obreros celosos y desinteresados en la causa de Dios. Un solo miembro, se titula uno solo. Un solo miembro dedicado que ame a Jesús hará la mayor bien que 100 obreros medio convertidos, profanos y autosuficientes. Mire, uno solo. Mira la diferencia que una sola persona puede hacer. Es imposible que la iglesia sea viviente y activa a menos que sus miembros estén dispuestos a hacer su parte y asumir responsabilidades. Ahora, si eso puede hacerlo uno solo, imagínense 100. En la siguiente cita, noten lo que ella dice, Consejo sobre Salud, página 547. Necesitamos 100 obreros a donde ahora hay solo uno. Sí, aunque uno es importante, Dios desea más. Hay una gran obra que debe realizarse antes que la oposición satánica cierre el camino y se pierdan nuestras oportunidades actuales de trabajar. El tiempo está transcurriendo con rapidez. Ella lo dijo hace más de 100 años. Imagínese hoy qué diría. El tiempo está transcurriendo con rapidez. Y quiero cerrar con esta última cita. Esta es de Juan Wesley, aquel gran predicador metodista. Tremenda cita. Note lo que nos dice este pensamiento de John Wesley. Él dice: dame 100 hombres que amen solo a Dios con todo su corazón y odien solo el pecado con todo su corazón, y sacudiremos las puertas del infierno y traeremos el reino de Dios en una generación. Amén. Estos son los hombres y mujeres que Dios está buscando hoy. Que sean humildes, que amen a Dios, que aborrezcan el pecado. Eso es lo que se necesita. Y Dios, por medio de esos hombres y mujeres, va a hacer temblar las puertas del infierno. Y terminaremos la obra de Dios en una generación. Podremos ir a casa y pronto todo esto terminará. ¿Es ese tu deseo en esta hora? Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, hemos sido desafiados, hemos sido exhortados, hemos sido animados. Hoy queremos colocarnos de parte de ti, Señor, en este conflicto, porque queremos estar de parte de los ganadores. Cristo ya venció a Satanás en la cruz y eso ha asegurado nuestra victoria hoy, Señor. Ayúdanos a vencer por medio de Jesucristo, por su gracia, y que cada día, Señor, podamos ocupar nuestro puesto en este gran conflicto. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias
Muchas gracias, Señor, por tu palabra y por la oportunidad de estar aquí. Bendice el resto de la programación en este fin de semana ya, y que tu Espíritu siga tocando los corazones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret San Seal Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programas de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secret San Seal Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.